Bienvenidos a esta nueva edición del Webinario Internacional de Educación Continua en Vía Aérea. Esta es ya nuestra edición número 31 desde enero del 2021. Este webinario es organizado por el Programa de Anestesiología y Reanimación de la Universidad Diego Portales. El programa de Anestesiología y Reanimación de la Universidad Diego Portales es dirigido por el doctor Ricardo Latrop Allende y tiene como objeto formar un especialista capaz de ejercer la anestesiología en forma integral, entregando al paciente una atención acorde con la evolución de la especialidad y adaptándose a los cambios epidemiológicos y al desarrollo de la tecnología. Las autoridades de la Facultad de Medicina, con quienes contamos con su apoyo, son la doctora Patricia Muñoz Casas del Valle, nuestra decano, y el doctor Antonio Erblen Sahur, director de la Escuela de Posgrado. También contamos con apoyo internacional, especialmente de la Sociedad Europea de Manejo de la Vía Aérea, la EAMS, y la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Este año hemos tenido una constelación de expertos internacionales quienes nos han brindado sus conocimientos y hemos podido aprender muchísimo y disfrutado de sus extraordinarias conferencias, y hoy día tenemos una más de ellas. Les recuerdo que este webinario está siendo traducido simultáneamente a 3 idiomas: al portugués, al inglés y al español. Por lo tanto, los participantes de habla portuguesa o de habla inglesa pueden activar el canal de interpretación para seleccionar el idioma de su preferencia. Los invitamos a participar también activamente en este webinario. Este webinario es interactivo. Pueden formular preguntas a través del chat. Nos encanta saber desde dónde nos están viendo, recibir vuestros saludos, saber desde qué ciudad, desde qué país, etcétera, están participando ustedes. También pueden levantar la mano en el botón de reacciones abajo en su pantalla para poder hacer un comentario o pregunta a viva voz. Quiero presentarles hoy día al doctor Camilo Pizarro Gómez. Él es anestesiólogo e intensivista colombiano que reside en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Él hizo su formación médica en la Universidad Militar Nueva Granada, se formó como anestesiólogo en la Universidad Industrial de Santander y se especializó en medicina crítica y cuidados intensivos en la Universidad de La Sabana. Es instructor además de la American Heart Association para la reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. Es instructor de instructores en soporte circulatorio mecánico extracorpóreo, certificado por la Extracorporeal Life Support Organization. Es especialista en docencia universitaria y es docente universitario en anestesiología y cuidados críticos. También ha servido como director del programa de especialización en medicina crítica y cuidados intensivos de la Fundación Cardiovascular Universidad de Santander. Actualmente es el jefe de la UCI de adultos de la Fundación Cardiovascular de Colombia y es también expresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. Con todo esto, nos honra y complace dejar con ustedes al doctor Camilo Pizarro Gómez, quien nos brindará una visión del manejo de la vía aérea en unidades críticas. Bienvenido, doctor Pizarro. Nos honra mucho con su presencia en este webinario que es visto por mucha gente a lo largo y ancho de Latinoamérica y también de otras latitudes. Así que bienvenido. Hola, doctor Ricardo. Bueno, de verdad para mí es un honor y un placer poder compartir con ustedes estos escenarios académicos, entendiendo de que ya llevan, como tú mencionabas ahora, un tiempo importante haciendo este tipo de actividades, lo cual obviamente para todos los que trabajamos en tanto el escenario de quirófanos como cuidado crítico y de pronto alguien de urgencias también, que me imagino que estarán participando en estas actividades, pues se encuentran interesantes todas las ponencias que hasta el momento se han hecho. Para mí de verdad es un honor y poder acompañarlos, y espero que pues saquemos provecho de la presentación del día de hoy. Y pues sin más, lo que estoy a tu disposición, Ricardo, tú me dirás cuándo ya puedo empezar a compartir o empezamos con las preguntas.
Sí, mira, en primer lugar yo creo que quiero presentarte al doctor Ricardo Latrop, quien es el director del programa de Anestesiología y Reanimación, y para que el doctor te dé también la bienvenida a este webinario en nombre de la Facultad de Medicina. Tienes que activar tu micrófono. Correcto. Eso. Ahora, primero dar unas gracias a todo el equipo que hace posible toda esta actividad científica a través del webinario que participa y organiza el doctor Ricardo Urtubio. Quisiera darle la bienvenida al doctor Camilo Pizarro en un tema tan relevante como es la vía aérea difícil en unidades críticas. Le doy la bienvenida, doctor, en nombre de nuestra decana de la universidad, de la Facultad de Medicina, de la Dirección de Posgrado y, por supuesto, de la jefatura del programa. Y junto con eso agradecerle muchísimo su disposición, su ayuda, y evidentemente es muy relevante para nosotros, para la formación de nuestros residentes. Así que le doy la bienvenida en nombre de la universidad y del programa de anestesia de la Universidad de Diego Portales, y le doy las gracias además por participar con nosotros en estas jornadas, y evidentemente creemos que es muy relevante la unión entre muchísimos colegas que están interesados en la docencia, en la investigación. Por lo tanto, nos tiene muy interesados, porque además los anestesistas y una serie de otros especialistas de las unidades críticas creo que enfrentan un problema súper relevante con este tema de la vía aérea difícil en unidades críticas. Así que muchísimas gracias y bienvenido. Doctor Ricardo, reitero nuevamente, para mí es un honor poder acompañarlos y que hayan tomado o me hayan tenido en cuenta para poder participar en esta actividad que pues obviamente ya tiene un reconocimiento importante a nivel latinoamericano y pues que obviamente tiene el respaldo de la universidad de ustedes, que es una prestigiosa institución educativa en Chile. Entonces, pues sin más, yo creo que un servidor para ustedes y nuevamente reitero mi agradecimiento por la invitación. Sí, también te mandan muchos saludos el doctor Juan Carlos Mandujano desde México, el doctor Marcelo Ramos, que es una gran autoridad en la vía aérea desde Sao Paulo, Brasil, y la doctora Karen Cristina Mauro desde el Chaco, en Argentina. Bueno, un saludo para todos los colegas y ya me estoy asustando, o sea, ya. Eso- Pero somos todos amigos, Entonces, la idea es que aprendamos todos, vamos a ponerla ya. somos todos amigos. Muy Bueno, bien. ok, listo, perfecto. Entonces ahora vamos a proceder a las preguntas. Las preguntas. Gracias, Gabrielita. Entonces ahí tenemos la primera pregunta para ustedes, nuestros queridos amigos, que dice: ¿conoce usted el algoritmo de manejo de la vía aérea difícil de su UCI o de su unidad? Ahí tienen tres opciones: sí la conozco, no la conozco, y también no hay, o por lo menos uno no sabe que hay. A veces eso también ocurre, que no sabe que hay, pero hay y no lo conoce, pero no tiene conciencia de eso. Entonces, aquí bien interesante esta pregunta, porque muchas veces las unidades no hacen explícitos estos esquemas de manejo, estos algoritmos para que están destinados al uso de los residentes y del equipo sanitario, y muchas veces uno no está al tanto de esto. En otras ocasiones, claro, los conocen, se hacen incluso actividades de difusión, de capacitación en esta área, y así que la realidad de cada una de las unidades es totalmente distinta, pero quizás aquí podemos tener una imagen de lo que ocurre en nuestra Latinoamérica con relación al conocimiento que los residentes tienen, residentes de la UCI, me imagino. ¿No? En algunas otras partes, residentes se llama a los médicos en formación, los staff de la unidad de cuidado intensivo. Entonces parece que ya tenemos la votación, la finalizamos, compartimos los resultados. No sé si la pueden ver. Camilo, ¿puedes ver los resultados? Sí, ya los veo, Ricardo, Perfecto. perfecto. Mira, lo
No sé si tienes algún comentario sobre esto, porque solo un 30% conoce el algoritmo. Pues voy a decirles una cosa para que estemos todos tranquilos. Créanme que estos son los resultados que yo esperaba, porque a pesar de las, digamos, de los sondeos que hemos hecho en algunos talleres que hemos realizado o en algunas conferencias que ya hemos dictado antes con un grupo de compañeros respecto al tema, a pesar de que hay conocimiento aislado, digamos, en el abordaje del tema de la vía aérea difícil o en la participación de talleres de vía aérea, un algoritmo como tal, digamos, adaptado a cada una de las instituciones, pues no existe. Y digo que esta adaptación no consiste en que nosotros cambiemos los algoritmos, por ejemplo, de la ASA, o no cambiemos los algoritmos de la sociedad inglesa, o no cambiemos los algoritmos que todos conocemos, pero que sí se adapten de acuerdo a los dispositivos que tengamos disponibles en la unidad. Entonces, no estoy totalmente, digamos, no me sorprenden el resultado, y yo creo que para eso es que estamos acá, Ricardo, precisamente. Sí, correcto. Vamos con la segunda, Gabrielita. Esta es la segunda que dice, ¿tiene usted disponible un carro de vía aérea difícil? O en otro caso, ¿puede enumerar los dispositivos de vía aérea que cuenta su carro de paro cardíaco en caso de no tener carro de vía aérea difícil? Aquí pueden ustedes responder todas las alternativas que quieran. Si tienen de laringoscopio convencional, videolaringoscopio, buggy, videoendoscopio flexible o fibroscopio, dispositivos supraglóticos, CRI de cricoidiotomía. Pueden hacer clic en varias respuestas. Y vamos viendo que los primeros que se llenan son los más, posiblemente más convencionales. Laringoscopía convencional directa, videolaringoscopía, Gamelastic Buggy, dispositivos supraglóticos. Al doctor Marcelo Ramos no le apareció la pregunta anterior. Estoy preguntando si la puede ver. Ya, todavía hay votaciones, porque son varias respuestas posibles. Tampoco le apareció la pregunta al doctor Ramos, Gabrielita, no sé qué pasó. No sé qué pasó. No. Espera, él no la puede ver, no sé por qué. Ah, dice, ya. Bien, lo voy a responder. Ya, entonces compartamos los resultados de esta pregunta. Ahí, me parece. No sé si la pueden ver los resultados, Camilo. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho, Ricardo. Aquí ¿Pueden ver los estaba ya resultados? revisando los resultados. Sí. Ujú. Bueno, me parece que en parte de los porcentajes de la respuesta están muy de la mano con lo que las guías actuales están hablando, ¿no? En cuanto a la disponibilidad de los dispositivos, se ha migrado bastante del laringoscopio convencional al videolaringoscopio. Y eso es lo que ya está en los algoritmos también. Y lo vamos a mencionar hoy. Y los Correcto. dispositivos supraglóticos también me parece que está bien que los tengan, digamos, como en el campo de acción. Perfecto.
Muy bien. Muchas gracias por responder estas preguntas. Tienen la intención de orientarnos acerca de la presentación y posteriormente de la discusión. Así que muchísimas gracias. Doctor Pizarro, lo dejamos con su presentación. Tienes nuevos saludos desde Argentina también, del Chaco. La doctora Macarena Marín. Ah, bueno, La saludo doctora Macarena. Delfina Curay del Perrando, pero yo no sé dónde es Perrando. Ahí nos dirán. Bien. ¿Estás viendo mi presentación? Sí, perfectamente. Ok. Como tenemos videos, voy a quitar un momento el video, digamos, el video de la aparición mía para no tener problemas de pronto con con los videos que vamos a correr durante la presentación, ¿ok? Bueno, entonces, nuevamente buenos días a todos los que ya nos están acompañando en la mañana de hoy. La idea es poder hacer una revisión, digamos, teórica y con un enfoque práctico sobre algunos aspectos especiales que se deben tener en cuenta cuando tenemos pacientes en las unidades de cuidado intensivo y cómo estamos acostumbrados a manejar ese tipo de patologías críticas, bien sean en enfermedades cardiovasculares, en enfermedades respiratorias, en enfermedades autoinmunes, y que algunas de las actuaciones que se tienen que hacer en cuidado intensivo, llamémoslas que son transversales para casi todas las UCIs, independiente, digamos, de la especialización que se tenga en cada una de ellas. Por lo tanto, intervenciones como la ventilación mecánica se convierte en una de esas actividades transversales a casi todas las unidades de cuidado intensivo. El soporte vasoactivo también se convierte en una de esas intervenciones transversales. El manejo de antibióticos también se convierte en una de las intervenciones transversales. Y fíjense que la vía aérea es una de las intervenciones transversales mucho más importantes, casi que las que yo he nombrado anteriormente, y normalmente casi no la pasamos por alto y no le damos el interés que realmente se merece o la atención que merece. Y por eso me quiero referir a este prólogo del libro, en la introducción del libro de Benumov, donde dice: el manejo de la vía aérea es la tarea más importante y potencialmente salvadora de vidas o potencialmente fatal que un anestesiólogo, un médico de urgencias o un intensivista pueden realizar. Yo creo que esto pues, no requiere mayor explicación, está todo dicho. Nosotros podemos tener éxito con el paciente o sacarlo de una situación crítica cuando podemos asegurar la vía aérea, si es el caso, o también podemos llevar a complicaciones severas y a eventos adversos que se pueden convertir en eventos adversos centinelas y terminar obviamente con desenlaces fatales en cada uno de los pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, fíjense que en últimas, todos los algoritmos y las intervenciones que se hacen en cuidado intensivo buscan preservar la fisiología normal de la mayoría de los órganos, y cómo una intervención como la intubación para tratar de mantener de alguna manera una fisiología normal basada en el aporte de la ventilación, la oxigenación, pues es muy importante. Casi todas las alteraciones fisiológicas que suceden en cuidado intensivo por patologías, sean cardiovasculares, trauma, neuroquirúrgicas, las que sean, de alguna manera van a comprometer esa relación ventilación-perfusión, y cómo cuando nosotros accedemos a esa vía aérea de manera temprana y lo hacemos, digamos, también de forma acertada, pues los pacientes van a presentar menos complicaciones. Entonces, hay tres grandes retos en cuidado intensivo cuando yo voy a acceder a la vía aérea, y están dados básicamente por estos tres pilares que los he denominado de esta manera. Uno es el paciente en cuidado intensivo, y yo creo que esto pues todos lo hemos vivido. Son pacientes que están inestables hemodinámicamente o están a riesgo de estar inestables hemodinámicamente y están recibiendo un soporte vasopresor si así lo requiere. Dos, ya les había mencionado ahora, y es como esa presentación de la hipoxemia
puede de alguna manera marcar desenlaces fatales en los pacientes en cuidado intensivo. Y esto está dado básicamente por los diferentes momentos en los que nosotros podamos acceder a esa vía aérea. Si yo me demoro en tomar una decisión acertada para poder acceder a la vía aérea, pues se puede manifestar en hipoxemia. Si yo tengo en cuenta que es un paciente que lleva una ventilación prolongada, que lleva una posición específica, como lo que hacemos en cuidado intensivo, que es la ventilación en prono, en posición prona, pues también, y yo voy a hacer alguna intervención de ese paciente de la vía aérea después de 7, 8, 10 días, y tengo alguna complicación secundaria a esto, pues voy a presentar hipoxemia. Y también en el momento en que yo voy a acceder a esa vía aérea, de acuerdo a las intervenciones, a los fármacos que administre y los tiempos que utilice, pues se pueden manifestar como hipoxemia. Y por último, y obviamente haciendo mención a este tema que nos atañe en el día de hoy, pues muchas veces no tenemos en cuenta la valoración de la vía aérea para poder determinar si el paciente que está en la unidad de cuidado intensivo tiene una vía aérea difícil. Yo hoy, créanme que lo pensé mucho antes de decir lo que voy a decirles, pero yo consideraría que el paciente que está en una unidad de cuidado intensivo ya per se es un paciente con una vía aérea difícil potencial. Así las otras variables que nosotros conocemos que se aplican sobre todo en la anestesia para cirugía, pues de alguna manera pueden decir que ese paciente no tiene algunos predictores de vía aérea difícil, pero el hecho de haber estado en una unidad de cuidado intensivo, el hecho de haber estado en ventilación mecánica, el hecho de haber estado recibiendo aporte de líquido significativo y además con patologías de base que pueden comprometer la vía aérea, pues yo creo que ese paciente o todos los pacientes de cuidado intensivo pueden ser pacientes con vía aérea difícil. Seguramente esto va a crear controversia y al final de la charla lo podemos conversar con cada uno de ustedes si quieren. Entonces, ¿por qué les digo esto? Pues porque yo debo entender qué es vía aérea difícil. Y si esa vía aérea difícil está dada principalmente en que se presenta una alteración o una incapacidad para mantener la permeabilidad de la vía aérea y que cumple su objetivo fisiológico, que es lograr ese intercambio fisiológico, pues obviamente yo voy a poder enfrentarme a situaciones clínicas que van a presentar dificultad para la ventilación. Y en la unidad de cuidado intensivo, en pacientes obviamente que no están intubados, pues partimos de la premisa que se hace también en pacientes que pueden estar en urgencias o pacientes que podrían estar en quirófanos, y es como yo voy a hacer un orden de mis intervenciones, más adelante lo voy a mencionar con un acrónimo diferente, pero como la ventilación con máscara manual o como la implementación de dispositivos supraglóticos o cómo en últimas asegurar esa vía aérea logrando una intubación, pues son las intervenciones que yo voy a hacer en el paciente. Hoy en día encontramos que inclusive hay situaciones en las cuales un anestesiólogo, que es digamos la persona que tiene más experiencia en el manejo de la vía aérea y que está entrenado, presenta dificultad para la ventilación con máscara o puede presentar dificultad para hacer una intervención tan sencilla como una intubación orotraqueal o en últimas puede tener dificultad tanto para ventilar como el paciente tener condiciones en las cuales no permite utilizar un dispositivo supraglótico y que no puede lograr una intubación orotraqueal. Entonces esa es una situación completamente crítica, desastrosa, y si es una situación de urgencias en cuidado intensivo, pues imagínense cómo es lo que va a pasar. Aquí simplemente también para mostrarles a ustedes cómo en la gráfica, en la línea de arriba, en la parte superior de la diapositiva, en la ventilación con máscara, que a veces nosotros de pronto no le ponemos tanta atención, pero créanme que eso salva vidas, tanto que está en las guías de reanimación desde hace más de 50 años. ¿Cómo yo puedo acceder de una manera relativamente fácil cuando hay digamos, una vía aérea natural y que no hay ninguna alteración anatómica en su momento? Si yo tengo alguna complicación para la ventilación con máscara, lo primero que debo hacer es como tratar de reacomodar esa máscara y hacer como una extensión pequeña de la cabeza, que yo creo que todos lo hemos hecho cuando estamos ventilando a los pacientes, que si así no es suficiente, yo puedo hacer una subluxación de la mandíbula y lograr un sello mejor de la máscara, que si con eso no puedo lograr una adecuada ventilación con la máscara,
Además de lo anterior, pues puedo utilizar dispositivos orofaringes o nasofaringes como las cánulas para permeabilizar la vía aérea, que si además con esto no puedo lograr una ventilación con máscara adecuada, debo llamar a otra persona para que me ayude, me acompañe y pueda lograr esos objetivos y siga utilizando esos dispositivos, o que en últimas sea imposible realmente realizar ese intercambio gaseoso y que yo no pueda ventilar el paciente con máscara. Si además de eso, estoy intentando, en la línea de abajo lo van a ver, la laringoscopia, y en la laringoscopia, en el primer intento, digamos, con una posición adecuada, lo logro, perfecto. Estamos hablando de grados de laringoscopia entre 1 y 2. Si por algún motivo yo voy a hacer este intento de laringoscopia y no pude, pues debo incrementar el movimiento que haga yo con la cabeza y colocar una mejor posición de lo que llamamos nosotros de olfateo, que ya la sabemos para la intubación. Básicamente, ojalá lograra yo orientar de la misma manera o equiparar los 3 ejes de la vía aérea. Si además de eso no fui capaz de lograr una intubación y necesito múltiples intentos para la intubación, necesito hacer cambios de las hojas de los laringoscopios, pues estoy en una situación ya un poco más complicada y los grados de laringoscopia son mayores como ustedes ven allí. Y si adicional a eso, ya por lo que yo estoy haciendo es imposible y me toca llamar a otra persona para que me ayude con la laringoscopia, pues me puedo enfrentar a una vía aérea en la cual la laringoscopia es imposible y la ventilación también puede ser imposible, y es la situación más alarmante, crítica, peligrosa y de miedo que podemos sufrir los anestesiólogos cuando estamos enfrente de un paciente que tiene que accederse a la vía aérea. Porque si yo no puedo ventilar al paciente y no puedo intubar a ese paciente y no sé qué hacer porque no conozco los algoritmos o porque no conozco los dispositivos que tengo en mi unidad de cuidado intensivo, pues es sencillo, ese paciente va a llegar a un daño cerebral. Ustedes saben que en 4 minutos de hipoxemia, casi que si está en paro cardíaco en 4 minutos, yo ya voy a tener algún grado de lesión neurológica. En estos videos quiero mostrarles a ustedes cómo el proceso de aprendizaje, este es un video que de una vez menciono que es un video que se presenta con permiso del autor, y no lo dije al principio, lo lamento, no tengo ningún conflicto de intereses en esta presentación. Es como ella está comparando 3 técnicas: la técnica de la laringoscopia convencional, la técnica del dispositivo de SALT y la técnica de la máscara de Fast Track. Y estamos viendo aquí arriba, yo creo que ustedes alcanzan a ver el cronómetro en la parte superior derecha de la pantalla en negrito con los números en blanco, cómo logra acceder a la vía aérea de una manera, digamos, relativamente no, muy pronta, con el dispositivo de SALT. También lo puede hacer con la máscara Fast Track, pero fíjense que con la intubación o la traqueal todavía, intentando introducir el tubo, todavía está haciendo allí maniobras que pues eso ni siquiera están descritas en ningún lado, y pues va a tomar mucho más tiempo acceder a la vía aérea. Entonces, tener un algoritmo que en principio me permita conocer los diferentes dispositivos para asegurar la vía aérea, pues fíjense que nos va a ahorrar un tiempo súper importante en ese tipo de intervenciones. Claro que cada una de las intervenciones que yo haga en la vía aérea, yo necesito volverme, entre comillas, llamémoslo así, un experto. Y hoy está demostrado, ustedes lo sabrán mejor que yo, porque estoy seguro que lo han revisado en webinars anteriores, cómo una persona, para adquirir una curva de aprendizaje adecuado, y casi que no me gustaría decir esa palabra, pero digamos nivel de experto, pues se requiere que sean más de 50 intubaciones y que llegue a un 80% pues de éxito con ese procedimiento que está haciendo. Entonces, pues tampoco es que sean muchas intubaciones las exigencias, pero sí yo creo que si estamos ante una situación que puede estar en no intubación, no ventilación, y el paciente está a riesgo de fallecer, pues yo creo que debemos intervenir un poco más en nuestro modelo de aprendizaje de vía aérea, y esto es uno de los ejemplos que estoy seguro impacta de forma positiva para que los grupos, tanto de quirófanos, de urgencias o de cuidado intensivo, pues tomen decisiones al respecto. Resulta que la vía aérea difícil
Fuera de quirófanos, pues es otro cuento, totalmente diferente al que estamos viviendo en salas de cirugía. Y aquí hay una comparación de un grupo que analiza a los pacientes con Cormac versus otro paciente que utiliza otros grados de medición y cómo fallan en los intentos de la intubación orotraqueal en pacientes con vía aérea difícil. Aquí simplemente para que ustedes vean, fue un total de 16.559 pacientes, tantos de trauma como tantos de reanimación cardiopulmonar. Los ajustaron por estas variables que ustedes ven allí, pero quisiera que analizáramos estas 4 importantes. El Cormac 3 y el Cormac 4. El Cormac 3, tanto para trauma como para reanimación, fíjense que casi no tiene diferencia. Mientras que el Cormac mientras que en el 4, la diferencia es casi del doble el paciente en estado de reanimación contra el paciente de trauma. O sea, hay una diferencia estadística ahí importante que hay que tener en cuenta y como también hay una falla en los intentos de intubación mayores en porcentaje, casi que más que dobla los intentos de intubación en los pacientes con paro cardíaco. Adicionalmente, al final, que sea una vía aérea difícil, casi que es igual para los dos subgrupos, entonces nos alerta a nosotros, entendiendo que si yo fallo en la intubación, pues obviamente debo tomar las precauciones del caso. Resulta que en cuidado intensivo y en vía aérea, no solamente en cuidado intensivo, en vía aérea en general, ustedes van a encontrar algoritmos de muchas sociedades que lo que han buscado últimamente en los últimos años es tratar de unificarse y de acuerdo a la disponibilidad también de dispositivos, pues se hacen algunas adaptaciones, pero son mínimas. Hay unos algoritmos que pueden aplicar para la unidad de cuidado intensivo en el manejo de la vía aérea, tanto no solamente la convencional, sino la difícil, y es un algoritmo principal que abarca todo, un algoritmo de choque, o sea, ese paciente in extremis, ya lo vamos a poner, o sea, es el trauma, que prácticamente hay una sección traqueal y uno alcanza a ver ahí la ruptura de la tráquea, un algoritmo de vía aérea difícil predicho y un algoritmo de vía aérea fallido. Creo que con esto sí cubrimos todas las necesidades de un servicio tan importante como es la UCI. Entonces, la primera aproximación que me parece súper práctica es que si yo tengo un paciente que no es reactivo y que está inconsciente, pues obviamente ese paciente está muy mal. Yo puedo enfrentarme a una situación in extremis o a una situación de crash del paciente y que si yo no logro intubarlo y fallo, fíjense que me toca llevarlo al algoritmo de vía aérea fallida. Pero si ese paciente que no está inconsciente ni está cerca de la muerte, yo voy a hacer una evaluación de la vía aérea. Y en esa evaluación de la vía aérea encuentro que no es una vía aérea difícil, simplemente procedo con lo que tenga que hacer en la intervención de la vía aérea, que aquí es relajar al paciente e intubarlo. O si sí es vía aérea difícil, pues me voy al algoritmo de vía aérea difícil y en algún momento en el algoritmo de vía aérea difícil, si algo falla, me envía al algoritmo de vía aérea fallida, como si también yo lo hago después de utilizar la secuencia de inducción rápida, la cual falla, me toca irme al algoritmo de vía aérea fallida. ¿Cuál es el algoritmo principal entonces? El algoritmo principal es que mi paciente que está allí en la unidad de cuidado intensivo pueda necesitar intubación. Yo voy a evaluar y resulta que el paciente sí responde. Debo saber si está en una situación de esas in extremis. Si no llega a estar en una situación in extremis, pues voy a mirar si está ante una vía aérea difícil. Si sí está ante una vía aérea difícil, utilizo el algoritmo de vía aérea difícil. Si no, hago lo que les mencionaba ahorita, voy a poder relajar a ese paciente, intento intubación. Si sí fue segura o si fue exitosa esa intubación, pues simplemente le doy el manejo que necesita. Si no fue exitosa, entonces ese paciente está en una falla de la oxigenación y puedo hacer hasta 3 intentos por el mismo operador antes de pedir ayuda, que es el siguiente paso. O que si hay una falla en este punto, simplemente ya me estoy enfrentando de entrada a una falla, a una vía aérea fallida. Ese es el algoritmo principal. Y en este círculo, pues se establecen 4 acciones importantes a tomar en cuenta, que es el manejo hemodinámico de los pacientes, la sedación que yo tenga que utilizar dependiendo de la patología que tenga el paciente,
La ventilación mecánica, si es el caso, y obviamente pues sí por su estado de Glasgow que tiene el paciente, y la radiografía de tórax mínimo, hoy ya la tenemos a la cabecera del paciente de la ecocardio del ultrasonido, que también de alguna manera pues obviamente ya aporta valores o arroja información importante para la valoración, digamos, del parénquima pulmonar. Este es el paciente, esta es la evaluación del paciente in extremis. In extremis, para que nos ubiquemos en contexto, puede ser el que sufrió el trauma, tiene una sección allí a nivel de cuello, hay exposición de la tráquea, está en riesgo de ruptura o se rompe la tráquea. Yo debo tratar de buscar uno de los cabos distales de la misma y dejarlo reparado, ojalá con una pinza. Si yo estoy con esa situación del paciente, yo voy a mirar si mantengo o no mantengo la oxigenación. Si no mantengo la oxigenación, pues simplemente yo voy a tratar de hacer un intento de intubación. Y si eso me falla todavía, pues yo podría en esos casos, en esa situación, podría relajar el paciente. Y es lo que dice el algoritmo, y tal vez yo estoy de acuerdo en lo que ellos están mencionando, porque estoy en una situación, como dice allí, in extremis. Casi que el paciente sine qua non sí o sí va a fallecer. Entonces, ahorrar ahorita esfuerzos o ahorrar alguna intervención diferente en un paciente que va a fallecer porque necesita asegurarle la vía aérea, pues son pacientes que prácticamente ya desde cualquier intervención que yo esté haciendo, inclusive si no sea compresiones o ventilaciones, ya estoy haciendo es reanimación cardiopulmonar y con esto se aporta parte a esa situación hemodinámica del paciente adverso. Entonces, aquí también vuelvo a llegar a un punto en donde si no puedo, hago 3 intentos de intubación, pido ayuda y como si en alguno de estos puntos llega a fallar, pues yo puedo implementar los algoritmos correspondientes a cada uno de ellos. Y hay un algoritmo también para vía aérea difícil en la unidad de cuidado intensivo, que pues esta charla, como dice bien dice el doctor Ricardo, va a quedar montada, va a quedar abierta y disponible para todos ustedes. Yo no tengo problema en compartir esta información. Entonces, para no en aras del tiempo, y yo sé que todos tenemos claro la interpretación de cada uno de los bloques del algoritmo, básicamente lo que uno debe pensar en el algoritmo de vía aérea difícil, y lo vamos a hablar más adelante, es en el triángulo o en el concepto de vórtex, o que yo pueda hacer de alguna manera intervenciones sencillas, como lo que les mencioné al principio. 1, la ventilación con bolsa mascarilla. 2, la utilización o la disponibilidad de dispositivos extraglóticos. Y 3, que si es necesario, yo pueda ir a un procedimiento quirúrgico para asegurar esa vía aérea. Aquí hay unas intervenciones que yo puedo hacer cuando ya tengo el diagnóstico de vía aérea difícil antes de entrar a manejar ese paciente. Fíjense que aquí hay un punto en el algoritmo de vía aérea difícil que le dicen a uno, ¿está forzado a actuar? O sea, sí o sí tiene que hacerlo sin hacer, digamos, una preparación previa. Pues sí, seguramente en algunos casos eso sucede. Fíjense que aquí dice inclusive que dar medicamentos. ¿Cómo me puedo yo preparar cuando sé que hay una vía aérea difícil? Pues yo me preparo preoxigenando al paciente con tratamiento médico, si es el caso, de protección neurovegetativa, por ejemplo. Perdón acá. Obviamente utilizar relajación neuromuscular, posicionar el tubo si es necesario y pues el manejo posintubación que se debe lograr con el ajuste ventilatorio y revisando la posición adecuada del tubo. Entonces esa vía aérea difícil, afortunadamente, yo cuando estuve en la anestesia, esto pues no existía y le tocaba a uno casi que llevar un listado de todas las digamos, intervenciones que se hacían, pero hoy entendemos que la vía aérea difícil, pues puede ser vía aérea difícil porque la ventilación con máscara fue difícil, puede ser vía aérea difícil porque voy a hacer una crico y es difícil, puede ser una vía aérea difícil porque tiene una ventilación difícil con un dispositivo extraglótico o con ventilación en esta. Entonces, el primero es el MOANS. El MOANS evalúa básicamente los parámetros que ustedes ven allí. Uno es la máscara, que esté sellando herméticamente. 2, la obesidad, los años, si tiene o no dientes el paciente. Y si el paciente tiene dificultad para respirar.
en algún momento. Entonces, esta es la primera. Díganme ustedes cómo van a tratar de ventilar a este paciente. Realmente con bolsa mascarilla va a ser muy complicado. Tengo que hacer una evaluación del Malampati. Yo no sé qué tantos, y eso que yo soy anestesiólogo, qué tantos de nosotros sospechamos una vía aérea difícil y de pronto le decimos al paciente que nos colabore a ver si es capaz y hacer esa evaluación de Malampati. También obviamente aplica para los pacientes obesos la circunferencia del cuello como valor predictivo positivo para tener complicaciones. Esos pacientes sedéntulos o con dientes satélites que es preciso, les queda el diente preciso por donde debe pasar el tubo orotraqueal. Y pues los pacientes que tienen alteraciones, digamos, en cuanto a ronquido o en cuanto a situaciones de esas. Y fíjense cómo una de las intervenciones es que yo pueda utilizar esa máscara, no como normalmente nos la habían enseñado, sino volteada para poder lograr una mejor ventilación, ya que esos pacientes no se logran anclar bien las máscaras y se pierde o se escapa o se fuga mucho aire, mucho gas. El Limón es una clasificación que me ayuda a mí para saber si la laringoscopia va a ser difícil o no. Evalúa estos parámetros que están allí de acuerdo a las primeras letras del acrónimo. Y al principio, pues mírenlo externamente. Este paciente, pues distanciamiento external, absolutamente nada. Puedo tener también algunas lesiones ocupando la vía aérea. La regla del 3-3-2 que lo podemos hacer con los dedos, así como ustedes ven ahorita, ¿sí? 3 dedos entrando en la boca, 3 dedos por debajo del mentón y 2 dedos inmediatamente por encima del cartílago tiroides. Hago Malampati también, ustedes lo ven, está allí dentro de la clasificación. Veo si hay alguna obstrucción potencial de la vía aérea y la movilidad del cuello. Y aquí voy a hacer mención a los pacientes con cuellos ortopédicos. Estos cuellos ortopédicos, la mayoría de las veces tienen unos espacios que se deberían utilizar para introducir los dispositivos de vía aérea, pero pues a nosotros es como si nos dijeran, no sé, como si colocara para otra cosa completamente diferente. Y a veces, entonces, lo que sí podemos hacer con los cuellos ortopédicos o de estabilización es quitar la parte delantera del cuello y yo podría o estaría autorizado de hacer laringoscopia si ese paciente no tiene ninguna alteración o déficit neurológico al examen físico. Entonces se podría hacer la estabilización en línea, sigue haciéndose también en la unidad de cuidado intensivo. Yo ya les dije, si es un paciente en vía aérea difícil, pues hay que hacer todas estas intervenciones como son. Y por último es cuando yo tengo una ventilación difícil con máscara laringea. Entonces, cuando no voy a poder acceder a la máscara laringea. ¿Cuándo? Pues cuando no hay una apertura oral adecuada. Cuando además ese paciente presenta algún grado de obstrucción en la vía aérea, cuando hay una alteración en la anatomía, nuevamente los pacientes obesos y los pacientes que tienen obstrucción también de la boca. Hay circunstancias también que afectan el paciente y es cuando ya nosotros progresamos. Yo ya les dije a ustedes ahorita que en el orden de intervenciones puede ser la ventilación con máscara, el dispositivo supraglótico y la crico, la intubación, perdón, y la crico, pues la crico también va a tener sus posibles complicaciones y existe esta mnemotecnia también para saber si vamos a tener éxito o no. Fíjense cómo podríamos hacer una crico en una paciente como esta es prácticamente imposible. Aquí tampoco sería muy fácil hacer una crico en estos que tienen cicatrices de quemaduras, de quimios o de radioterapia también. Y pues este paciente que tiene una masa gigante en el cuello, pues ni modo de pensar. Y hay un algoritmo entonces de vía aérea fallida. Vía aérea fallida es casi el que está con el paciente in extremis. ¿Se acuerdan? El que yo les mostré hace poco. Pues ese paciente, ese algoritmo de vía aérea fallida, básicamente está dado también a que yo deba tener cuidado con la atención de la postintubación. Un porcentaje importante de los pacientes que se intuban en las unidades de cuidado intensivo se complican es después de intubarlos, ni siquiera durante la intubación. Entonces, yo debo tener eso presente. Aquí vamos a hacer como un break sencillo de la presentación. Es un reto
Esto suma puntos para las preguntas del final de la presentación. Y a ver, quisiera compartir con ustedes. El 99% no encuentra la palabra comida. Si alguien ya la vio, siéntese libre de decir, abrimos el micrófono y la menciona. Si no, tómenle una foto rápido a esa foto, a esa diapositiva y seguimos adelante. Ya la vi, pero no lo voy a decir. Ok, si solo es uno, no diga todavía. Bueno, ya les había dicho al principio cómo la inestabilidad hemodinámica, pues obviamente es una de las precauciones que debemos tener nosotros en los pacientes en cuidado intensivo. Esto es diferente a un paciente que llega a urgencias, esto es diferente a un paciente que está en quirófanos, porque yo puedo tener el paciente del posoperatorio de cirugía cardíaca en la unidad con soporte vasoactivo, puedo tener el paciente del infarto con soporte vasoactivo, yo puedo tener el paciente de protección neurológica con soporte vasoactivo, y debo tener consideraciones especiales para saber qué medicamentos utilizar. Y hoy lo que podemos decir es que hay dos medicamentos importantes que en últimas lo que buscan es tratar de disminuir toda esa estimulación tanto simpática como parasimpática en los pacientes en UCI, y son la lidocaína, el fentanil, más o menos a las dosis que están aquí mencionadas. Esto no tiene ninguna, digamos, consideración especial clínica, es lo que yo creo que también estamos acostumbrados a hacer en nuestra práctica clínica diaria, y es un aspecto a tener en cuenta. Dentro de los inductores que yo puedo utilizar, pues entonces están básicamente la ketamina. Esa ketamina, yo creería, sin temor a equivocarme, que podría ser el inductor más versátil de todos los que hay, aunque sí tiene proscritos algunos casos específicos para poderla utilizar. Puede ser, yo creo que el medicamento sin repercusión hemodinámica tan severa como sí lo puede tener allí, como dice, el propofol o las benzodiazepinas cuando las vamos a utilizar. Yo creo que aquí, como dijiste tú, Ricardo, la idea es compartir experiencias también, no solamente, pues esto es una revisión bibliográfica, pero la experiencia yo creo que es importante y sí quiero decirles algo. El paciente que está inestable hemodinámicamente, y casi que vamos a migrar a cualquier paciente que requiere intubación o lo requiera en la unidad de cuidado intensivo, donde yo trabajo, casi que está prohibido utilizar el midazolam. Y esta mezcla midazolam-fentanil, mejor dicho, ni quiero decirles qué pasaría si después de esto encuentran que, y a veces se lo dicen a uno, no, doctor, es que el paciente estaba tan malo, pero yo le alcancé a poner 5 miligramos de midazolam y 200 microgramos de fentanil, y después me hizo paro. O después de eso, el paciente terminó con norepinefrina y vasopresina en infusión porque no levantó tensión arterial. Entonces, esa mezcla de benzodiazepina opioide es terrible. Y utilizar solamente la ketamina en algunos casos, pues no es que sea lo ideal, pero a veces toca hacerlo. Y en cuanto a los relajantes, pues utilizamos los dos relajantes. Se habla mucho de los dos tipos de relajantes. Se habla mucho de la succinilcolina, que es un relajante despolarizante. La ventaja que tiene, pues ustedes ya lo saben, que el inicio de acción es muy rápido, que el tiempo de eliminación o de vida media, pues es también muy corto, y que yo puedo utilizarlo en los diferentes escenarios o en los diferentes pacientes que estén en cuidado intensivo, también sea pacientes adultos con patologías o comorbilidades o pacientes pediátricos. Y en esta curva yo voy a ver cuánto es el nivel o el tiempo de depuración de esa succinilcolina en el paciente para la intubación. Aquí simplemente en esta tabla lo que quiero mostrarles a ustedes es cómo el paciente estable, que no tiene hipotensión, pues yo puedo utilizar estos medicamentos, ¿sí? Para inducción, para la relajación, como en algunas condiciones como aumento de la presión intracraneana, pues seguramente la ketamina no va a ser la elección. En emergencias cardiovasculares, aquí hablan de letomidato. Nosotros podríamos utilizar inclusive también la misma ketamina, a pesar de que puede potenciar un poquito o magnificar la taquicardia. Entonces, ese es otro de los escenarios importantes que debemos tener en cuenta. Y aquí voy a hablarles algo de lo que habíamos hablado al principio, y es la hipoxemia en cuidado intensivo. Esa hipoxemia en cuidado intensivo
pues puede darse con algunas de las circunstancias que ustedes ven allí expuestas en la diapositiva, y cómo yo debo entrar a sospechar pues algunas de estas patologías porque el paciente pues se encuentra hipoxémico. Hay cambios fisiológicos, obviamente, que se producen de acuerdo a los niveles de saturación o de presión arterial de oxígeno. Ustedes los ven allí enumerados en la tabla, realmente no me voy a detener mucho en esto, pero pueden llevar en últimas a estados de muerte o compromiso cardiovascular severo. En esta hipoxemia yo la puedo manejar preoxigenando el paciente. Ustedes saben que el objetivo es lograr mitigar o superar esa capacidad residual funcional de 30 por kilo, darle oxígeno del 100% por lo menos durante 3 minutos antes de intubar, lograr lo que queremos siempre desde otro escenario clínico, que es la desnitrogenización del alvéolo, y pues dar 8 respiraciones en capacidad vital con oxígeno al 100%. Esa hipoxemia pues obviamente es diferente en los pacientes obesos, en las niñas, en las embarazadas, en los pacientes con SRA y en los pacientes con obstrucción de la vía aérea. El paciente en cuidado intensivo, además de todo lo anterior que yo les mencioné, pues tiene disminuida la reserva de oxígeno y aumentado su consumo de oxígeno. Entonces, fíjense cómo, de acuerdo a los valores de presión arterial de oxígeno, pues hay hipoxemias muy severas que llegan a hipoxemias críticas casi a menores del punto de corte, y pues va a comprometer de manera importante al paciente. Esta es otra mnemotecnia que se tiene, que es el prepare. Ese prepare lo que me va a hablar a mí es todo lo que yo debo hacer cuando voy a acceder por primera vez a la vía aérea de ese paciente, y cómo los conceptos, se introducen los conceptos ya por lo menos de plan B, o sea, otra alternativa adicional a la que estoy haciendo para asegurar la vía aérea. Entonces, en esos pacientes que ustedes ya vieron, de esos subgrupos, el inestable hemodinámicamente, el de la hipoxemia, hay otro importantísimo que es el del trauma. Ese paciente del trauma en cuidado intensivo, pues yo lo voy a clasificar o voy a entender que podría tener una repercusión a nivel de la vía aérea si tiene lesiones cortopunzantes o penetrantes maxilofaciales, cortopunzantes o penetrantes a nivel de cuello, si es una lesión por inhalación de humo, quemaduras o por ingesta de cáusticos. Ahí están de alguna manera recopiladas todas las posibles causas de impacto negativo que se puede producir en los pacientes con trauma. ¿Qué signos voy a tener yo más frecuentes? Disnea y estridor, eso que sí o sí me deben alertar a mí que debo casi que asegurar esa vía aérea, o indirectos, que es el trismus, el dolor, alteración a la deglución, cialorrea y desviación traqueal. Los signos de compromiso progresivo en quemaduras, cuando son quemaduras de cara y cuello, sobre todo en la parte anterior, cuando son quemaduras de vía aérea alta, también en pacientes con sangrado severo de orofaringe, pacientes con hematomas que son expansivos con ronquera y sensación de disnea. Hay pacientes estables, hay pacientes que están estables, perdón, pero tienen lesiones inestables mandibulares. Entonces, una cosa es su presentación clínica, y otra cosa lo que puede llegar a producir con ese trauma que sufrió el paciente, de empeorar o no. Y pues obviamente en últimas la fluctuación del estado de conciencia, que yo creo que eso ya es un punto crítico que no solamente lo tocan los algoritmos de vía aérea, sino todas las enfermedades, digamos, que pueden llevar o potencialmente tienen la capacidad de poner en riesgo la vida de nuestros pacientes. El manejo de ellos, pues yo debo hacerme 2 preguntas rápidas. ¿Ese paciente me da tiempo sin intubarlo o será una vía aérea difícil? Eso es lo que yo debo pensar cuando veo al paciente de trauma y en la unidad, y puedo aplicar, así como apliqué el anterior, puedo aplicar en los otros algoritmos. Aquí también puedo aplicar con esta mnemotecnia, simplemente para saber si va a ser difícil o no la ventilación con bolsa mascarilla. En cuanto a la evaluación de la vía aérea, ya lo dijimos, es el tiempo el que me marca. Si no hay tiempo y hay exposición traqueal, pues bajo visión directa, como puedo hacerlo, paso ese tubo por ahí.
Si el tiempo no me da para hacer una evaluación de vía aérea difícil, anticipada, pues hago una triple secuencia. Triple secuencia quiere decir, ya les dije, que es aquella intervención que está básicamente por poder hacer ventilación con bolsa mascarilla, o si no utilizar un dispositivo supraglótico, o si no hacer un acrico, o pacientes que no dan tiempo, tienen mínimo tiempo, tienen eh, dispositivos de asistencia ventricular y requiere secuencia de inducción rápida. En cuanto a los algoritmos para los manejos con trauma de la alteración de la vía aérea por trauma, pues hay varios algoritmos. Este es uno que yo traigo ahora, como les dije, en aras del tiempo, de pronto pues no lo vamos a desglosar punto a punto para poder hablar al final de un algoritmo que sí traigo de cuidado intensivo, pero yo sé que casi todos lo hemos revisado, y hay unos puntos que coinciden con los algoritmos generales de vía aérea. En últimas, ya les mencioné que yo debo hacer ventilación con máscara, debo lograr intubación en lo posible, debo tratar de utilizar un dispositivo extraglótico de rescate si no logro la intubación del paciente, o hacer un acrico para poder asegurar la vía aérea de los pacientes. Fíjense que en circunstancias como estas, como está este trauma que sufrió este paciente, pues va a ser muy complicado realmente acceder posteriormente a la vía aérea. Ya habíamos dicho y mencionado algo en los pacientes en cuanto al collar cervical, y ahorita lo que quiero hacer mención y recordarles es que la estabilización en línea sí debe seguirse en esos pacientes, debe mantenerse. Yo puedo hacer el retiro parcial del collar, o sea, quitar la parte anterior del collar y utilizar un videolaringoscopio, sí o siempre y cuando el paciente no tenga ningún síntoma neurológico, como les expliqué anteriormente. ¿Qué pacientes de estos de trauma quedan en observación? Pues los pacientes de signos vitales normales, los pacientes sin alteración del estado de conciencia o que no tengan signos de compromiso de vía aérea, como ya les dije ahorita, que eran el estridor. Digamos, en esta última guía práctica de la Sociedad Americana de Anestesia, publicada en el 2022, se hablan de unos pasos en los cuales yo puedo tener potencialmente un paciente con vía aérea difícil, y es aquel paciente que no logro ventilar adecuadamente con una máscara laringea, perdón, que no logro ventilar adecuadamente con una máscara laringea, bien sea porque hay fuga, o que ese paciente tiene una laringoscopia difícil, o sea que no he podido intubar a ese paciente después de varios intentos, que tiene una ventilación supraglótica difícil, o sea que también se han hecho varios intentos y quedan mal posicionados esos dispositivos, que puedo tener falla en la intubación, o sea, no logro intubar al paciente, que puedo tener falla en la extubación. Esa falla en la extubación es el riesgo de extubación que puede tener el paciente. Y hay algo muy importante que yo debo tener en cuenta adicional a esto, es que yo puedo tener fallo de la vía aérea invasiva, en donde por alguna normalidad anatómica no voy a poder acceder a esa vía aérea, o una ventilación inadecuada, donde yo voy a poder, en la medición del CO2 expirado, darme cuenta que ese paciente no está haciendo una ventilación adecuada. Hay unas circunstancias especiales también en cuidado intensivo, ya les voy a mencionar. Bueno, antes de eso, vamos a mencionar, bueno, lo que les había dicho, el algoritmo. Este es el algoritmo propuesto por la Sociedad Americana de Anestesia. No me voy a detener en eso, porque en estas guías sí hablan de un algoritmo específico para el abordaje de la vía aérea en los pacientes en cuidado intensivo. Aquí hay una estadística que es importante. El 25% de los pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo han experimentado hipoxemia en algún momento de su hospitalización. El 6% de los pacientes que llegan a la unidad de cuidado intensivo pueden tener una vía aérea difícil predicha. Y recordar que esos pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo o pueden haber venido de situaciones de paro cardíaco, de hipotensión, de arritmias, o de estar intubados de manera prolongada con cambios de posición. Entonces son pacientes que tienen mayor predisposición de presentar eventos adversos. Y hay un dato también que es interesante, y es como el 15% de los pacientes extubados en las unidades de cuidado intensivo requieren nuevamente reintubación.
La mayoría de los eventos secundarios que suceden durante la intubación de los pacientes en cuidado intensivo, afortunadamente no es durante el procedimiento, fíjense ustedes, ni necesariamente por consecuencia del procedimiento, es porque se da después de haber intubado el paciente. Entonces, los retos de la vía aérea en los pacientes de cuidado intensivo, para ir sacando algunas conclusiones prácticas, es que requiere un manejo de un equipo multidisciplinario, que la evaluación debe ser enfocada a las modificaciones de la vía aérea, que yo debo preoxigenar, como hemos dicho siempre, por lo menos 3 minutos de los pacientes, perioxigenar, que es un concepto que hace referencia a mantener el aporte de oxígeno mientras está intubando el paciente. Obviamente hay que no olvidar el manejo hemodinámico, qué relajantes utilizamos y qué secuencia utilizamos para la relajación neuromuscular, la laringoscopia, y siempre tener un plan B, un plan C y la opción de crico si es necesario. Fíjense aquí cómo los retos en los cuales uno se enfrenta en la intubación orotraqueal de los pacientes críticos, pues están dados, uno, por cuestiones adversas a la unidad de cuidado intensivo. Entonces pueden ser los espacios, que los monitores ocupan mucho espacio, por los equipos que generalmente en las unidades de cuidado intensivo, pues no hay, a veces no hay equipos suficientes para la vía aérea, para acceder a la vía aérea difícil. Eso quedó demostrado ahorita, sin ir más lejos, fíjense, en las encuestas que hicimos al principio. Eh, Hay otros aspectos importantes que son relacionados al paciente, y son pacientes como, pues, en cuidado intensivo, el nivel de ayuno que tengan del paciente, como los pacientes que entran a las unidades de cuidado intensivo, casi entre el 3 y el 6% es para evaluación de su vía aérea, y pues para poder hacer una aproximación adecuada debo tener en cuenta esos tiempos. En el staff también es importante, ya les dije, lo vimos al principio en los videos, pues tener un grupo de un personal, un talento humano en salud entrenado en el manejo de vía aérea. Esto no es exclusivo solamente del médico, esto debe ser competencia transversal de terapia respiratoria, de enfermería y de medicina. Y este es uno de los conceptos que, pues, yo creo que ustedes ya lo han revisado en seguramente en estos webinars, que es la aproximación o el enfoque del Vortex, que lo que hace es tratar de brindar la oportunidad de recibir terapia o con ventilación con máscara, o el uso de dispositivos supraglóticos para la ventilación, o si no, la intervención con el tubo orotraqueal. Y ellos postulan que de acuerdo a la cantidad de gente que yo tenga en la unidad de cuidado intensivo, pues esta es la distribución que se va a hacer, ¿sí? Yo no me voy a tener mucho en esta gráfica, lo que sí les voy a decir es que en las unidades de cuidado intensivo, por ejemplo, en las que yo estoy liderando en la clínica donde trabajo, siempre hay una numeración cuando llegan todos los trabajadores a la unidad ese día. El médico, por ejemplo, siempre va a ser el que está, el especialista de turno. Dependiendo la cantidad de gente, puede ser el líder de la reanimación, ¿sí? O el líder del procedimiento que se vaya a hacer, en este caso sería la intubación, y cómo cada una de las otras personas que trabajan en la unidad de cuidado intensivo, pues debe tener un rol asignado específico antes de. Hay una score que se puede utilizar en los pacientes de cuidado intensivo, que es el score de Macocha, que si da un valor de más de 3, puede predecir una intervención, una intubación difícil, y estas son las variables que tienen que ver con ese score. Yo no me voy a detener mucho en esto, pero pues quería mencionarlos a ustedes diciéndoles que existe. Yo no lo aplico, la verdad no lo aplico, pero pues es importante por si alguna vez la referencia en un paciente con esta información. Obviamente ya sabemos que todo en vía aérea hay que hacer un checklist. Ese checklist está enfocado al paciente, enfocado al equipo, enfocado a todo el grupo, y por si se presentan dificultades durante el procedimiento. El plan A siempre va a ser preparar, oxigenar, inducción, ventilación con máscara y potencial intubación. Si eso no sale, me tengo que ir a un plan B o C, que es una oxigenación de rescate con dispositivos supraglóticos. Si la máscara facial ha fallado, el plan D es una situación de emergencia en donde yo ya puedo hacer una crico si es necesario. Voy a compartir con ustedes a ver si nos corre este video. Es de 1 minuto, esto no tiene problema.
¿Y qué pasó? Bueno, entonces el algoritmo para la intubación orotraqueal en los pacientes críticos, entonces fíjense, hay que preoxigenar, vamos a hacer una lista de chequeo. Dispositivos tan sencillos o comunes como una capnografía, yo puedo decirles que no todos los cubículos de cuidado intensivo en una de las UCIs donde yo estoy tenemos disponibilidad de esa capnografía, la cual es importante o es un recurso sine qua non para poder hacer este tipo de intervenciones. Y pues obviamente hay que mirar cuál es el objetivo que se va a tratar de perseguir cuando yo voy a hacer esta intubación. Entonces debo tener un plan A, como está allí, que si es la laringoscopia, máximo van a ser 3 intentos, un plan B y un plan C, que tiene que ser el plan B, puede ser el uso de dispositivos supraglóticos, y un plan C, yo puedo utilizar una máscara con 1 o 2 personas para hacer ventilación. Recuerden que voy a hacer máximo 3 intentos a nivel de la intubación, y un plan D que puede ser en últimas la crico, como ustedes vieron ahorita. Este es un modelo de hacer una crico, esto es, puede ser variable, seguramente ustedes también hacen crico, y si tienen el set de crico, pues va a ser diferente a lo que vieron ahorita. Eso no, realmente no es que así tenga que hacerse, pero es una de las aproximaciones que se hace. Y este es el algoritmo en últimas que se debe seguir para el manejo de la vía aérea en los pacientes en cuidado intensivo, sobre todo en los que yo voy a tratar de intubar. El peor de los escenarios, ya lo hemos dicho, es yo estar ante un paciente que no puedo ni ventilar ni intubar. Entonces debo pensar también en esa crico. A veces se hacen traqueostomías también, y las traqueostomías pues tienen estos riesgos. Entonces pues es un procedimiento que no es inocuo, pero pues la prima la seguridad del paciente. Esta es una paciente, hasta aquí yo quería compartir parte de la información que pues, nosotros hemos utilizado hasta ahora y tenemos disponible en la literatura, y quería con ustedes compartir esta situación. Esta es una paciente de 34 años de edad que estuvo en un posoperatorio de una vesícula y llegó nuevamente a la unidad y la enviaron a la unidad de cuidado intensivo porque había hecho unas extrasístoles frecuentes en cirugía, y la mandaron a la unidad. Inclusive la paciente ya estaba extubada y llega allí a la unidad y empieza a hacer estridor. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál sería la aproximación que ustedes harían? Y la pueden escribir allí en el chat si quieres, Rodrigo, que nos vayan escribiendo y vamos haciendo como una respuesta rápida a los conceptos que ellos van dando en 2 aspectos. Simplemente digan 2 cosas que harían con esta paciente cuando está en la unidad de cuidado intensivo. Llegó en posoperatorio de vesícula, se llevó a la unidad porque estuvo haciendo extrasístoles ventriculares frecuentes con algo de hipotensión relativa y está en la unidad de cuidado intensivo haciendo estridor y desaturación. Escriban 2 opciones en el chat para poder hacer un análisis rápido de este caso. Yo ahorita no puedo ver el chat. ¿Tú lo puedes ver, Ricardo? Aló. No veo respuestas por el momento, Camilo. Yo creo que quizás podremos seguir y Bueno, entonces en la sigamos discusión adelante. lo podemos conversar. Listo. Entonces aquí, a pesar de todo lo que yo les he dicho hasta ahora, hay una consideración muy especial en los pacientes obesos, y es la posición en la cual nosotros vamos a poner ese paciente para poder hacer la laringoscopia. Si nosotros hacemos esa laringoscopia en esta posición, seguramente vamos a perder esa oportunidad de hacer los 3 intentos, no vamos a tener alineados los ejes de la vía aérea y no vamos a tener éxito en esa intervención, y seguramente con esta nueva posición sí vamos a poder
lograr hacer la laringoscopia. Yo creo que había dejado de pronto después en la discusión hablar con ellos alguna posibilidad de unos casos clínicos, pero yo creo que hasta ahí era lo que yo quería compartir con ustedes de la parte teórica y decirles que existen múltiples dispositivos para el acceso a la vía aérea, como son dispositivos de video. Ustedes lo respondieron en la, digamos, en la encuesta al inicio de la presentación. Ya hablan de dispositivos casi todos de video. Está está el mismo Fibro que ustedes ven allí, está el Chicani también, que es este estilete. Están los Bonfils también, que son como estiletes. Están los Glidescope, que es ya con video que se permite ver de manera directa la vía aérea. O está el Malgrab, que es este laringoscopio con su pantalla adaptada. Tenemos también el Mac, que es con su hoja y una pantalla aparte. Tenemos el laringoscopio óptico de AirTrack, que es así, con una adaptación lateral para que entre el tubo con una angulación específica. Y tenemos dispositivos supraglóticos, que esta es una posición adecuada de un dispositivo supraglótico en un paciente que pudiera estar en la unidad de cuidado intensivo. Y para eso, ahorita en el mercado tenemos disponible la Procil, que permite hacer en esta parte de este agujero distal una aspiración. La Supreme de la máscara, de las máscaras laringeas, que es esta con esta curvatura que tiene. La máscara Fast Track, que tiene una posibilidad de intubar a un paciente o un éxito de intubación mucho mayor del 85%, o que yo puedo dejar a ese paciente solamente en ventilación con máscara, pues no indefinido, pero sí, si logro hacerlo al principio y recuperar al paciente, lo puedo hacer así sin necesidad de entrar a cambiar o a poner un tubo. La máscara Protector. Esta máscara que es la iGel, que es una máscara que es completamente aquí siliconada, que en esta no se insufla como en estas otras dos máscaras que ustedes ven allí, sino que esto con la temperatura, con el calor del cuerpo, cuando está ubicada a nivel de la faringe, pues empieza como a adaptarse a las estructuras anatómicas en esa localización y se logra un ajuste adecuado sin fuga de gas. Y el otro es el tubo laringio, que es otro dispositivo que podemos utilizar nosotros, como ustedes ven allá, con doble neumotaponador. Y la idea es poder lograr nuestro objetivo de ventilación. Esto era parte de lo que yo quería compartir con ustedes dentro de el abordaje que se puede hacer de la vía aérea en los pacientes en cuidado intensivo. Como les dije al principio, pues yo considero que el paciente en cuidado intensivo sí es un paciente con una vía aérea difícil, que la aproximación que hacemos, digamos, del Vortex en cuanto a intervenciones de ventilación con máscara, de dispositivos supraglóticos, de intubación y de crico si es necesario, me parece práctica, pero sí hay que tener en cuenta lo que yo les decía al principio. Uno es la inestabilidad hemodinámica, dos es la variable del control de la hipoxemia y tres es determinar si el paciente tiene o no vía aérea difícil estando en la unidad de cuidado intensivo. Desafortunadamente, pues eso no lo estamos haciendo nosotros con frecuencia y por eso a veces tenemos eventos adversos secundarios al acceso a la vía aérea de nuestros pacientes en cuidado intensivo. No sé, creo que también en aras del tiempo estamos bien. Sí, Estoy atento, perfecto. entonces, Perfecto, doctor Pizarro. Extraordinaria presentación de un tema que es muy relevante para muchos de nosotros, tal como usted lo mencionó, cuando nosotros los anestesiólogos somos llamados a las unidades de cuidado intensivo, una unidad crítica o servicio de urgencia, representa un desafío mayor como una vía aérea fuera del quirófano, caracterizada básicamente por la premura del manejo de los pacientes, alguna baja o limitada disponibilidad de dispositivos y también una menor capacitación que tiene el personal auxiliar
para el manejo de un paciente complejo. Yo creo que esas también son elementos que nosotros nos encontramos cuando nos somos llamados a manejar pacientes en las unidades críticas. Así que yo creo que la presentación que usted nos ha hecho en este momento ha sido tremendamente iluminadora para poder tener una idea acerca de los elementos más importantes, especialmente la inestabilidad del paciente crítico. El paciente crítico tiene, como usted lo mostró muy bien, hay una gran variedad de circunstancias, de patología o de entidades patológicas que lo afectan. Todas ellas desembocan en el concepto de inestabilidad, y esa estabilidad es justamente la que produce la mayor dificultad para nosotros en el manejo de estos pacientes. Antes de ofrecer la palabra a nuestros participantes, quiero ofrecerle la palabra al doctor Latrobe nuevamente, para que quizás pueda emitir alguna impresión como autoridad de nuestra facultad. Muchas gracias, Ricardo. No sé si me ven y me escuchan. Perfecto. La verdad es que la presentación del doctor Pizarro, fuera de ser excelente y agradecerla muchísimo, creo que también abre una serie de discusiones, ¿te fijas? Porque nosotros como anestesistas básicamente tenemos experiencia en el pabellón y nos encontramos ocasionalmente con situaciones de vía aérea fuera del pabellón. Hay dos o tres observaciones que me gustaría hacer en relación a la presentación del doctor. Lo primero, tengo la impresión que la gran mayoría de los pacientes de unidades de cuidados intensivos necesitan ventilación, apoyo en su ventilación, sea mascarilla Campbell, sea mascarilla de recirculación, o cualquier otro mecanismo más invasivo que requiere apoyo a la oxigenación de esos pacientes que están con un gran consumo de oxígeno y con evidentemente patologías de inestabilidad. Por lo tanto, mi impresión en una unidad de cuidado intensivo es que yo siempre tengo que estar preparado para intubar pacientes. Es la primera opción. Por lo tanto, pienso que las evaluaciones deben hacerse casi al ingreso del paciente en la unidad. Si nos va a tocar una vía aérea difícil, si vamos a tener que eventualmente en algún momento preparar una intubación, en realidad, frente a la experiencia de los residentes de las unidades de cuidado intensivo, yo creo que ellos tienen capacidad para tener alguna predicción. Por lo tanto, creo que la evaluación de la vía aérea, siendo un eventual objetivo en algún momento, debe ser una rutina. El segundo cosa que quería plantear como observación, y creo que el doctor va a estar de acuerdo porque lo nombró en su presentación, es tomar la decisión del momento. ¿En qué momento voy a hacer una intubación? Y me parece que uno tiene que hacer intubaciones precoces. No esperar una situación cercana a los límites de oxigenación, de saturación de oxígeno. Los enfermos van caminando hacia una complicación. Y ese caminar, ojalá uno lo encuentre en los primeros pasos, no cuando esté avanzado. Porque si nosotros vamos a tener que enfrentar una intubación eventualmente difícil, con patología agregada, inestabilidad, si esas situaciones han avanzado, vamos a tener una situación muchísimo más compleja con relación al resultado, al daño cerebral o eventualmente la muerte. Y el tercer punto que yo creo que es súper relevante es la preoxigenación, o sea, la desnitrogenización de los alveolos. Nos da mucho más tiempo para trabajar. La verdad es que yo prácticamente actualmente como rutina en enfermos con o sin predictores de vía aérea difícil, hago una preoxigenación con oxígeno 100% en volúmenes elevados, por lo menos de 3 minutos. Y uno, a pesar de tener alguna dificultad en la intubación, los enfermos no desaturan. Por lo tanto, creo que la desnitrogenización del alvéolo es un proceso tremendamente valioso. Pero para eso, en una unidad de cuidado intensivo, creo que hay que predecir el momento en que el paciente va a necesitar el procedimiento. No esperar la catástrofe.
Y creo que a veces en las unidades intensivas se hace una evaluación, no quiero usar ninguna palabra ni juicio de valor, pero se hace una evaluación tardía de cómo podemos eventualmente entrar a realizar un procedimiento que de por sí yo lo categorizaría siempre como vía aérea difícil. Muchas gracias, doctor Latrobe. Quiero a continuación leer algunos de los saludos y comentarios y preguntas que nos han enviado en el chat. No mencioné a la doctora Vilma Ofelia Medina de Tijuana, México, también. Dice el doctor Mandujano, este tipo de pacientes son precisamente los que nos referimos como vía aérea fisiológicamente difícil y que aún más allá de las características anatómicas del mismo. No sé si tiene algún comentario sobre esto. Pues, Ricardo, yo quisiera mencionar algo y me alegra muchísimo, doctor Latrobe, que hayamos coincidido en algunos conceptos. Hay cuestiones en medicina que uno a veces pues debe cuestionar esos paradigmas y yo creo, lo que ustedes mencionaron ahorita es muy importante. El anestesiólogo de quirófanos, del pabellón, tiene un entrenamiento específico y es muy versátil y muy diestro en manejar los algoritmos de la ASA del manejo de la vía aérea difícil en ese escenario de quirófanos. ¿Sí? Salir de quirófanos y créanme que cuando yo estuve haciendo parte, digamos, de la búsqueda bibliográfica, definir el cuidado intensivo, casi que el cuidado intensivo es cuidado intensivo, guardia general y urgencias, con los servicios de emergencias. Entonces, enfocarlo solo, esto que yo les mostré hoy, aplica para esos tres servicios también, diferente a quirófanos. Pero pues yo soy intensivista, entonces vamos a hablar, pero esto enfoca para eso. ¿Qué me gustó? Uno, que estamos de acuerdo en que van a ser vías aéreas difíciles. Dos, en lo que dijo el doctor Latrobe ahorita, el tiempo es clave. Y el tiempo es una variable determinante que no tiene nada que ver con la evaluación anatómica ni antropométrica del paciente, que no tiene nada que ver en ese momento. Fíjese que la teoría del vórtex tampoco lo menciona en los dispositivos. Claro que en los algoritmos ya entra, pero es una variable que es supremamente importante. ¿Por qué? Yo les mostré a ustedes al principio en la gráfica, si la recuerdan, donde hablábamos de ventilación e intubación. Si yo en el tiempo, durante los intentos que he tratado de hacer para poder ventilar y no logro, y para poder intubar y no lo logro, y estoy en SICO, en no ventilación, no intubación, el riesgo potencial de evento adverso es altísimo. Entonces hay que intervenir rápidamente. Todas las vías aéreas son difíciles. ¿Y por qué el de cuidado intensivo requiere una atención diferente? Y ustedes lo dijeron ahorita. Es un paciente con un consumo metabólico de oxígeno totalmente diferente al que nos llega a quirófanos. No estoy diciendo el trauma de urgencia, sino el programado que llega a quirófanos con un consumo metabólico de oxígeno muy alto, porque es un paciente séptico, porque es un paciente taquicárdico, por todas las razones, por un paciente que no se estaba alimentando bien durante un tiempo determinado, y eso lo convierte en una reserva fisiológica mínima. No tener reserva fisiológica pues afecta cualquier desenlace clínico en una intervención crítica como es la intubación. Entonces, pues me alegra que podamos estar coincidiendo en algunos de esos conceptos. Fantástico. Mira, el doctor Marcelo Ramos de Brasil, de Sao Paulo, nos hace un comentario que además abre un tema distinto. Dice que debido a que en una unidad de cuidados intensivos el operador no es un experto, un anestesiólogo, la ergonomía está perjudicada. También es un aspecto importante, creo, que toca el doctor Ramos acerca de la ergonomía, porque muchos de estos pacientes están en una cama crítica rodeados de múltiples dispositivos, bombas de infusión continua, monitores, un ventilador mecánico a veces, en un paciente que se extuba occidentalmente, o con un sistema de hemodiálisis, etcétera, que nos afecta en la ergonomía, en el espacio que tenemos para maniobrar, y dice que no existe tiempo de apnea seguro,
y dice que cree que el primer intento en la UCI siempre debe hacerse con videolaringoscopio y no con laringoscopios directos. Lo mismo plantea la doctora Glenda Miranda, que dice que en unidades de cuidado intensivo todas las vías aéreas son difíciles, fisiológicas y muy escasamente estómago lleno o programadas. Nosotros, dice, usamos videolaringoscopio como estándar. Claramente no somos expertos en una vía en escenario ideal. ¿Qué opinas acerca del uso de videolaringoscopio y además de las dificultades ergonómicas que se nos plantean en las UCI y en los servicios de urgencia también? Bueno, estoy totalmente de acuerdo y me alegra que se haya generado esa discusión. ¿Qué sí puedo decir? O debe estar claro. Yo les mostré al principio también en la presentación el video del médico en entrenamiento haciendo una intubación con diferentes dispositivos. El videolaringoscopio sí es el dispositivo ideal para acceder a la vía aérea, ¿sí? En la unidad de cuidado intensivo. Pero debe tener un entrenamiento para eso. Y les voy a decir algo, lo viví en experiencia propia con los pacientes de COVID, en donde se mencionó o casi que quedaron en las guías que debería ser con videolaringoscopio, porque eran pacientes que no podían ni siquiera pujar, que ojalá yo lo intubara en el primer intento, si no eso ya quedaba como que si yo no lo hacía, quedábamos, todos los que estábamos ahí quedábamos infectados del virus y eso era un desastre. Entonces, si eso no tiene una curva de aprendizaje como está demostrado para la máscara laringia, como está demostrado para el tubo, para la laringoscopia convencional, como está demostrado para muchas intervenciones de cuidado intensivo, colocar un catéter venoso central, hacer muchas intervenciones, pues obviamente los resultados no van a ser los que uno espera. Pero estoy de acuerdo con Marcelo, estoy de acuerdo con la doctora, debe ser videolaringoscopia. Ahora, una cosa es tener una unidad de cuidado intensivo de posoperatorio de cirugía cardíaca y otra cosa es tener una unidad de cuidado intensivo de posoperatorio de trauma, donde si me llega a mí un trauma de vía aérea, donde me llegan pacientes operados de cuello, donde me llegan otro tipo o pacientes oncológicos que tienen que tienen radioterapia, perdón, a nivel de piel en cuello, pues obviamente yo tengo que hacer unas consideraciones especiales. Pero pues por lo menos el videolaringoscopio debe estar. Fantástico. Y yo te agregaría que no solamente debe estar el videolaringoscopio, sino que además todos los involucrados en su uso deben estar capacitados y capacitándose de manera permanente, porque un dispositivo no soluciona el problema. El que soluciona el problema es quien sabe usar el dispositivo. Eso yo creo que es lo más importante. Doctor Latro, Sí, es lo más importante, Ricardo. Me llama la atención, dentro de las primeras preguntas, ¿qué material tendría yo en un carro de vía aérea? Me llama la atención el poco porcentaje que tiene el buggy. Me produce el buggy, y lo vimos en el video de la CRICO, el buggy es una opción súper relevante, en mi opinión, en una vía aérea. Por lo tanto, quería hacer mención sobre ese instrumento. A mí me toca muchísimo colocar tubos anillados por cirugía face down, y la verdad es que mi gran colaborador es el buggy. Muchas veces cuando no logro las curvas, no uso tubos con conductor. Si no lo puedo colocar así, voy rápidamente al buggy. Así que esa era una observación, Ricardo, sobre el tema. fantástico. Mira, aquí hay otra, bueno, el doctor Oscar Tapia te felicita mucho y dice el doctor Jorge Rivero que existe un estudio de implementación de una bigote nasal, una cánula nasal, como alternativa de prolongación del tiempo de preoxigenación en el paciente con vía aérea difícil. Me gustaría saber su experiencia con respecto a esta alternativa. Yo creo que se refiere posiblemente a la técnica no de SAT y el uso de las cánulas de alto flujo, que pueden ser una muy buena alternativa. Bueno, entonces ahí hay un punto importante. La primera que sí les voy a decir, yo no tengo experiencia en la utilización de cánulas SALT, pero sí hay intervenciones, como lo mencionó también el doctor Latrobe, que la preoxigenación se convierte en un factor fundamental para lograr el objetivo, digamos que no tanto de la intervención como intubación, pero sí de la disminución del riesgo de la hipoxemia, ¿sí?
Porque una cosa es que yo vaya a hacer la intervención y otra cosa es que evite la complicación. Entonces, con eso yo sí voy a evitar la complicación porque pues estoy interviniendo en eso. Y ustedes mencionaban ahorita los tiempos. El tiempo de preoxigenación de 3 minutos, quiero decirles que, y por ahí, pues cuestiones de tiempo, de pronto en la presentación ahora, Ricardo, te voy a agregar esa diapositiva, porque hay una diapositiva donde dice, resulta que la preoxigenación no es de 3 minutos para los pacientes en cuidado intensivo. Hay preoxigenaciones que pueden ir inclusive hasta 7 u 8 minutos, ¿sí? Y una situación especial es que yo esté totalmente en apnea y ahí sí tenga que mirar cómo estoy manejando la preoxigenación. Pero hay otras donde debo extenderme, hay otras situaciones clínicas donde debo extenderme mucho más. Entonces, me parece importante ese dato. Yo no he utilizado la sal, lo vi en el video, ustedes vieron en el video, la residente se demoró 38 segundos en asegurar la vía aérea con la sal y como 48 segundos con el fast track y con el tubo orotracal todavía le estaba dando vuelta después de 1 minuto y 50 segundos. Entonces, pues, pues, pues me parece que pues, es valioso y pues volvemos a lo mismo. Las curvas de aprendizaje son necesarias. Sí, un par de comentarios de Marcelo Ramos, que el bully amplifica el éxito con el videolaringoscopio también. Y también dice que él utiliza no de SAT, es decir, cánula nasal común y corriente, de alto flujo, o sea, perdón, de flujos bajos, pero con flujos altos, o sea, 10-15 litros por minuto, de manera rutinaria para todas sus intubaciones, incluso las fáciles, teniendo un ETO2 como parámetro mayor de 85%. Así que yo Mire, creo que ahí estamos totalmente de acuerdo. Y está de descrito acuerdo contigo. Está descrito utilizar ventilación no invasiva previa a la intubación. Está descrito utilizar cánulas de CPAP previa a la intubación. Está descrito utilizar cánulas nasales de alto flujo previo a la intubación por todos los efectos, no solo en la oxigenación, sino en disminución del drive respiratorio. Entonces, pues todas esas intervenciones, me alegra que las estemos mencionando todos ahora, porque el paciente, donde realmente se deben aplicar, pues es el paciente en estado crítico. Fantástico. Doctor Juan Carlos Mandujano, desde Ciudad de México, nos saluda. Bueno, ¿sí se escucha? Sí, Sí, ok. Bueno, además de agradecer la presentación y el tema ampliamente facilitado para todos, creo que una de las cosas que nos ha pasado, por ejemplo, como menciona el doctor Latrobe, ¿por qué el buggy no es algo que se usa con tanta frecuencia? Porque desgraciadamente, primero que nada, no se ha contemplado como parte del arsenal que podamos tener y solamente con los que lo tenemos son porque ya lo usamos en algún momento, porque hemos visto su ventaja, pero además, desgraciadamente, por lo menos en México, la existencia de carros de vía aérea es algo que todavía no se ha logrado establecer como parte de un requisito indispensable para cualquier área, no solamente un quirófano, sino cualquier área en la que tengamos el riesgo de tener que abordar la vía aérea de un paciente. En muchas ocasiones, algo que ha motivado, por lo menos en mi persona, a decir que el paciente es el mismo, el que está en terapia intensiva, que en urgencias, que en quirófano, es la circunstancia de que en más de alguna ocasión nos ha tocado salir del quirófano a dar soporte a compañeros en piso, en áreas de urgencia, en terapia, donde sí las características o situaciones que el paciente está cursando en el momento, obviamente nos hacen incrementar ese mayor riesgo. El contar con los dispositivos nos va a facilitar. No sé si escuché bien, pero el dispositivo SALF de SAL, que es uno que surgió después para intubación, sobre todo en atención prehospitalaria, la gran desventaja que tiene es que es un dispositivo a través del cual no se puede ventilar de manera directa. Está diseñado solamente para facilitar la intubación y tendríamos que hacer algunas otras circunstancias ahí medio raras, el tratar de ventilar de todos modos con la máscara facial, teniendo ese ya colocado, para así poder lograr un poquito de mejorar la ventilación. Es una plática extremadamente muy buena. Obviamente, tú sabes, Marino es un médico que es, además de anestesiólogo, es intensivista, siempre nos ha tratado
mantener ese ritmo de aprendizaje de como intensivistas en lo que es manejo de vía aérea, aún siendo anestesiólogos de área del quirófano, pues siempre teníamos ese respaldo o ese apoyo un poco más con esto, ¿no? Yo, muchas felicidades al doctor, de verdad es una plática muy buena, un fuerte abrazo y saludo para todos, y pues espero que podamos seguir interactuando dentro de este conocimiento que es vía aérea. Ojalá y lográramos presionar a instituciones como la OMS para que establezca con su actuar que las políticas de ver la vía aérea como un problema, ya no me acuerdo, ayer platicábamos con Marino precisamente, ¿hace cuántos años dijimos que el problema de vía aérea es un problema de salud mundial? Que es algo que no se ha logrado establecer, ¿no? Que se vea como un problema de salud mundial que requiere políticas más allá de solamente cirugía segura, de verlo como que, tiene vía aérea difícil, tiene recursos o no tienes, y punto, se acabó. Es todo lo que las políticas internacionales nos hablan. Yo admiro mucho la cuestión de Colombia en el aspecto no solamente a través de Elmer Gaviria, sí, no solamente a través de él. Una de las cosas que yo que más admiro de Colombia es que es el primer país en toda Latinoamérica que logró sacar unas guías sobre la seguridad de manejo anestésico y que han sido influencia para muchos otros países, las guías de seguridad de manejo del paciente, que incluye no solamente la parte de vía aérea, ¿no?, sino toda la parte hemodinámica y demás. Entonces, un fuerte abrazo, un gran saludo, doctor, un placer conocerlo, y ojalá y que podamos lograr esa modificación en organismos de este tipo, que serían los que obligarían a los países a tener un concepto diferente de lo que es el manejo de vía aérea. Muchas gracias. Gracias, doctor. Fantástico. Mire, en honor al tiempo, ya estamos pasados como 8 minutos. Quiero comentarte un par de observaciones, un par de preguntas acerca de intubación vigil en UCI. Que si tienen experiencia o tienen algún criterio de intubación vigil en la UCI, que es distinto de la que nosotros tenemos en el quirófano. Yo personalmente tengo un par de intubaciones vigiles en la UCI que no son frecuentes, pero que muchas veces se utilizan en pacientes que combinan tanto dificultades anatómicas como fisiológicas. Sí, de acuerdo, Ricardo. O sea, lo que nosotros, eso no está proscrito, eso se debe hacer también en la unidad de cuidado intensivo. El algoritmo que yo les mencioné, lo que pasa es que tal vez pasamos un poco rápido el algoritmo al final, el de intubación en cuidado intensivo, y allí menciona en un aspecto en donde dice hacer intubación despierto. Esa intubación despierto pues se hace en pacientes en unas consideraciones especiales donde no se pueden perder los reflejos protectores de vía aérea principalmente. Y nosotros hacemos en cuidado intensivo también instilamos el anestésico local y preparamos el paciente también para disminuir en esos de una forma importante, la respuesta neurovegetativa que se produce por la intubación. Pero es una intervención que se hace, o sea, puedo decirles que esa intubación vigil también se hace en cuidado intensivo. Fantástico. Entonces ahora lo que voy a hacer es compartir mi pantalla para despedir el webinario, esta fantástica sesión que hemos tenido hoy día. Quiero recordarles que este webinario, así como todos los demás que se han realizado desde el año 2021, están disponibles en nuestro canal de YouTube, que ustedes pueden, a través de este código QR que se muestra abajo a la derecha, acceder fácilmente a él. Perdón, Gabriela me está llamando la atención, porque ya no hicimos las preguntas, ya no las hicimos, yo creo, las preguntas post charla. Así es que ya no tenemos. Estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, etcétera, en Twitter también. Y quiero dejarlos muy invitados a el próximo webinario, que tiene mucho que ver con este. Porque aquí también se ha hablado de vía aérea fisiológicamente difícil. Y el próximo sábado 26 de agosto, a las 10 horas de Chile, por favor verifiquen sus equivalencias horarias, vamos a tener nada menos que al doctor John Sackles de Tucson, Arizona, que él es quien lideró el equipo que describió este concepto de la vía aérea fisiológicamente difícil. Él es un médico urgenciólogo
y eso es muy destacable, pues muchos de los conceptos que nosotros estamos usando, tanto en anestesiología como en cuidados críticos, provienen de la experiencia y los conceptos que nos han enseñado muchos urgenciólogos, entre ellos el doctor Sackles. Así que yo los dejo muy invitados, no se pierdan el próximo webinario, porque va a estar tremendamente interesante y se van a vertir conceptos directamente de quienes los han generado. Así que más recomendado del próximo webinario, por favor comuníquenselos a sus colegas, a sus residentes, para que no se pierdan esta serie de webinarios que, como el de hoy día, nos han brindado un enriquecimiento de nuestros conocimientos y compartir experiencias con otros colegas a lo largo y ancho de nuestro continente para mejorar nuestra atención y seguridad con nuestros pacientes. Ricardo. Doctor Pizarro, sí, voy a dejar al doctor Latrop, que quiere decir algunas palabras con respecto a esto. Sí. Primero que nada, 2 minutitos nomás, Ricardo, es saludar y despedir al doctor Pizarro, darle las gracias nuevamente en nombre de la Universidad, de la Facultad de Medicina y del programa de anestesiología. Creo que esta interacción entre anestesiólogos, intensivistas, urgenciólogos, va siempre a generar que el tratamiento a nuestros pacientes, que es el objetivo final de nuestro ser laboral y de vida muchas veces, sea de mejor calidad. Creo que la academia, creo que la universidad, siendo un concepto universal, no puede tener ningún rasgo egoísta en el sentido de compartir conocimientos, colaborarse. Creo que el trabajo en equipo siempre va a hacer mejor nuestra labor. Quería despedir al doctor, darle muchísimas gracias, un saludo a todos nuestros amigos de Colombia, un país precioso, y que les vaya estupendamente bien. Muchas gracias, doctor Pizarro. Doctor Ricardo. No, a ustedes por la invitación y muy gentiles, y en lo que pueda colaborar yo creo que el vínculo ya está creado y yo creo que podemos hacer grandes cosas como estaba mencionando nuestro compañero de México. Fantástico. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a Gabriela, que es nuestra webmaster, quien es la que nos guía en estas transmisiones. Gracias al equipo fantástico de traducciones remotas que nos complementan con su quehacer y su expertise en traducir y en llevar a cada uno de ustedes estos webinarios independientemente del idioma que dominemos. Así que muchas gracias, doctor Pizarro, gracias Juan Carlos Mandujano, gracias Marcelo Ramos y a todos los que nos han acompañado hoy día. Varios de ustedes son intensivistas, yo ya los veo, los conozco algunos, así que muchísimas gracias por esta fantástica webinario. Gracias, Camilo. Un gran abrazo. Un abrazo. Dejamos de Hasta grabar. luego, doctor.